Muy buenas noches, hermanos. Les voy a pedir que por favor me acompañen al Evangelio de Marcos, al capítulo 5. Esta tarde quiero compartir con ustedes dos milagros que realizó el Señor Jesucristo y en los cuales podemos ver, y este es precisamente el objetivo o el argumento que tengo en esta predicación, y es que Dios tiene control sobre lo incontrolable. Y aunque esta frase pueda sonar algo incoherente, la Escritura nos enseña que es verdad, que nuestro Dios tiene control sobre las cosas que son incontrolables para nosotros como seres humanos. Y a través de este relato en Marcos 5 y a través de dos relatos y tres milagros, vamos a ver precisamente esta autoridad y este poder que tiene nuestro Dios sobre situaciones que nosotros simplemente no podemos controlar. La porción es bastante larga, pero sí me gustaría que antes de empezar la podamos leer completa para tener una noción y un contexto general de la historia que vamos a ver. Entonces vamos a leer el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que les dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate.
Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por este tiempo en el cual podemos abrir tu palabra, Señor, y aprender de ella, ver cómo tú tienes control de lo incontrolable. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu el que hable a nuestros corazones en esta tarde, que nos exponga la verdad de tu palabra, Señor, y que confronte nuestro corazón para poder aplicar los principios que en ella encontramos, para poder vivir una vida piadosa, tal como es digno de ser hijos tuyos, Señor. Bendice este tiempo, también el tiempo que están teniendo los matrimonios y los niños, y que todos podamos crecer, Señor, como iglesia para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Esta porción que tenemos aquí hace parte de lo que se conoce como un tipo de texto narrativo. La escritura tiene 3 tipos de textos principales: el tipo discurso, el tipo poesía y el tipo narrativo. Y cada uno de estos tipos de texto tiene una forma particular de estudiarse para poder entender verdaderamente cuál era el énfasis que el autor le dio en el texto original. En el caso de los textos narrativos, una manera muy fácil de estudiar la estructura del texto es hacerlo precisamente como lo que el texto es, como una narrativa, como una historia que tiene un inicio, tiene una presentación de sus personajes, tiene un conflicto que se tiene que resolver, tiene un clímax que es donde el conflicto parece llegar al punto más alto y después tiene una resolución que da pie a otra historia. Lo que vamos a hacer en esta tarde es agarrar estas 2 historias, la del endemoniado gadareno y la de la hija de Jairo, y las vamos a analizar bajo esta estructura: una ambientación o un contexto principal, un conflicto que sucede, el clímax de este conflicto y la resolución. Y a través de estas 4 partes vamos a ver que Dios tiene control sobre lo incontrolable. Cualquier cosa que el hombre no pueda controlar, Dios la tiene bajo su control, y esto debería ser una fuente de descanso para sus hijos y una fuente de preocupación para los que no lo son. Vamos a empezar entonces con el relato del endemoniado gadareno. La ambientación de este texto la encontramos en el versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y en esta región de los Gadarenos a Jesús le aparece un endemoniado. En estas 2 historias vamos a ver un factor común, y es Jesús tratando con personas rechazadas por la sociedad judía de la época. El primer caso es el endemoniado, que la característica del endemoniado era que no podía ser domado por nadie. No podía mantenerse en su juicio cabal, no podía controlarse, no podía vivir civilizadamente en medio del pueblo. Lo ataban con cadenas y aún así él rompía sus grilletes. Por lo tanto, lo tenían que tener alejado en una cueva, lejos de poder causarle daño a las demás personas. Era una persona completamente marginada y rechazada por la sociedad. Aquí es importante resaltar un aspecto del contexto cultural. Tal vez adelantándome un poco en la historia, al final, como leímos, el Señor expulsa a los demonios de este hombre y los envía a un hato de cerdos. Y si ustedes recuerdan, el cerdo era uno de los animales que los judíos tenían prohibido consumir, porque los cerdos eran sinónimos de inmundicia. Por su característica de revolcarse precisamente en el lodo, se asociaba a un lugar que tenía cerdos con un lugar inmundo, no solo a nivel higiénico, sino también a nivel espiritual. Y la región de Gadara se caracterizaba por tener muchos cerdos. Y esto ya nos da un indicio de cuál es su condición espiritual. Tal vez pueda parecer algo muy sin gracia el hecho de que el Señor haya mandado a los demonios a los cerdos, pero esto nos muestra el corazón de esta ciudad, y este corazón que se deleita en la inmundicia se demuestra cuando el Señor, después de expulsar a estos demonios, las personas le piden que se vaya de ahí. En otros lugares, cuando el Señor hacía milagros, más bien le rogaban que se quedase y le traían todos los enfermos, todos los endemoniados, para que Él los sanara. Pero en este lugar, las personas, revelando su corazón que se deleitaba en la inmundicia, le piden al Señor que se vaya. Y vemos otro aspecto interesante del comportamiento de los demonios, que también nos muestra un comportamiento de los falsos maestros. Y es esta característica de ser lobos disfrazados de ovejas. Si ustedes notan el comportamiento de los demonios cuando Jesús se les aparece, realmente pareciera que los demonios están adorando al Señor. Vean lo que dice el versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él
y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Esta fórmula se repite a lo largo de la Escritura para mostrarnos personas genuinamente adorando a Dios, arrodillándose, postrándose frente a Él, llamándole Hijo del Dios Altísimo. Ni siquiera los principales de los judíos pudieron llamar a Jesús Hijo del Dios Altísimo. Y este demonio lo está haciendo. Claramente su intención era todo lo contrario, porque la intención del diablo, el engañador, precisamente es esa: engañar, hacerse pasar como ángel de luz, despistar. Y este comportamiento de los demonios nos muestra eso precisamente. Ellos se postran a adorar a Jesús, fingiendo en su corazón reconocerlo como Señor, pero en realidad ellos querían hacer todo lo contrario y estaban atormentados por la presencia del Señor. Mientras en otros ejemplos las personas que se arrodillan a los pies del Señor están gozosos de estar en su presencia, estos demonios están atormentados y le dicen que Jesús los ha venido a atormentar antes de tiempo. Porque por más que alguien que no sea hijo de Dios se disfrace como tal, en algún momento sus verdaderas intenciones van a salir a la luz. Y podrá engañar a las demás personas, pero de Dios nunca lo podrá engañar. La Escritura dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y este es un ejemplo muy claro de eso. Jesús no se deja engañar por las bonitas palabras de los demonios. Inmediatamente empieza a confrontarlos y ellos saben que Jesús les va a decir que se tienen que ir. Y este es el clímax de esta historia. Jesús mostrando su autoridad sobre los demonios. Los demonios no dan un paso sin que Jesús se los autorice. Los demonios no atacan a Jesús. Los demonios no se van del cuerpo sin que Jesús les diga que se vayan. Y los demonios no entran en los cerdos sin que Jesús les diga que entren. Porque ellos entienden la autoridad de Jesús. Si los demonios fueron capaces de comprender la autoridad de Jesús y obedecer a su palabra, ¿por qué nosotros a veces somos tan rebeldes y pretendemos no hacerlo? Si nosotros somos hijos de Dios, se supone que queremos hacer la voluntad de nuestro Padre, pero cuando el Señor nos manda a hacer algo, le damos la espalda, tratamos de cambiar la ordenanza que nos dio, ajustarla a nuestra comodidad. Estos demonios entendieron que lo que Dios, en este caso Jesús, decía, eso se tenía que hacer. Y ellos lo hicieron. Jesús les dice que salgan del hombre, ellos salen del hombre. Jesús les da permiso de ir al hato de los cerdos. Y el hato de cerdos se va por el despeñadero. Y es precisamente por esta situación en donde comienza el rechazo de las personas de Gadara. Se cree que la ciudad de Gadara tenía una economía muy fuerte basada precisamente en la cría de los cerdos. Entonces, imagínense lo que podían sentir estas personas cuando un gran hato de cerdos se iba por un precipicio. Habían perdido su principal fuente de ingreso. Pero aquí en realidad el Señor les está mostrando que su principal fuente de ingreso estaba errónea, porque la ley era muy específica que los judíos no debían consumir cerdo, porque era un sinónimo de la inmundicia. Sin embargo, a estas personas de Gadara les importaba más su propia estabilidad económica, su propio beneficio, su propia tranquilidad. Les importaba más todo esto que obedecer la palabra de Dios. Y por lo tanto ellos, al ver a Jesús interfiriendo con su modo de vivir pecaminoso, lo rechazan por completo, le piden que se vaya de sus contornos. Y aquí tenemos una reacción muy interesante. El endemoniado estaba completamente aislado de las personas con las que él vivía. Su familia lo rechazó, lo olvidó, lo dejó botado en una cueva. El pueblo también lo dejó olvidado en una cueva. Nadie se quería acercar a él. Cuando Jesús lo libera, muy posiblemente el hombre, al sentirse libre, decía que ya no iba a tener que ser rechazado. Ya se podría ir a un lugar en el cual lo consideraran como un igual, como alguien más del pueblo. Y iba a poder estar cerca de aquel hombre que lo liberó, del que ahora era su Señor. Y él expresa este deseo de quedarse cerca de Jesús. Sin embargo, Jesús le dice algo que seguramente debió desmotivarlo al inicio. Y Jesús no lo deja estar cerca de él. Le dice que se quede y vaya y le hable a su familia y al pueblo de Gadara acerca de las cosas que él había hecho en su vida.
Esas personas que lo habían rechazado, que lo habían olvidado, que lo habían tratado casi como un animal, que lo tenían olvidado, amarrado con cadenas en una cueva. El Señor Jesús le dice a este hombre libre que vaya y les predique a esas personas de lo que Él había hecho en la vida de este hombre. A veces nosotros no entendemos que el plan que Dios tiene para nosotros va más allá de nuestras buenas intenciones. Seguramente este hombre tenía muy buenas intenciones al querer estar a la par del maestro. Quería aprender más de él, quería conocerle, quería adorarle y agradecerle continuamente por este milagro que había obrado en su vida. Pero el Señor Jesús tenía otro plan, tenía otro propósito. Y era utilizar a este hombre como una luz, como una llama que alumbrara en medio de una región cuyo corazón estaba inclinado a la inmundicia. Y Él quería que su testimonio fuera tan potente que esas personas pudieran volver a ver al Señor, y igual que este hombre, ser liberados de su condición pecaminosa. Dios quiere, igual con nosotros, que les contemos a los demás lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y esto también incluye a las personas que en algún momento nos hayan herido, que en algún momento nos hayan fallado, personas que nos han abandonado, que nos han traicionado de alguna forma. Esas personas, Dios nos manda que les prediquemos las grandes cosas que Él ha hecho en nuestra vida, porque nosotros no somos diferentes a ellos. Estábamos en la misma condición, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios mostró su gracia con nosotros para que nosotros mostráramos su gracia a los demás. Y este hombre liberado lo entendió. A veces, a pesar de nuestras buenas intenciones en hacer algo, Dios tiene otros planes. Y tal vez nosotros siempre hemos soñado con servir al Señor en algún ministerio y nos hemos preparado para cumplir en ese ministerio y hemos esforzado y hemos dirigido nuestros esfuerzos para poder estar al servicio del Señor en ese ministerio, pero el Señor nos saca y nos coloca en otro lado completamente diferente. Y nosotros no tenemos ninguna autoridad para reclamarle, porque Él es el Señor y Él nos pone donde Él nos necesite, donde Él nos quiera más que nos necesite. Estamos en el mundo para ganar al mundo. Y este es el mayor ejemplo. ¿Por qué los creyentes no se van al cielo después de su conversión? Porque tienen una tarea que realizar, porque tienen que comunicar las riquezas de la gloria de su gracia, como dice Efesios capítulo 2. Y este hombre así lo hizo. Y esa es la resolución de esta primera historia. El endemoniado, liberado de los demonios, predicándole a los demás que Dios tiene control sobre los demonios y que Él, su vida, es un testimonio palpable de esta verdad. Esa es nuestra primera historia de esta porción en el Evangelio de Marcos. Ahora vamos a ir con la segunda. Y esta segunda tiene una característica muy interesante. Y es que comienza hablando de la historia de Jairo y en la mitad de esta historia encontramos un paréntesis. Otra subhistoria se atraviesa en la trama de la principal. Y esta subhistoria también tiene estas mismas partes que hemos hablado: ambientación, conflicto, clímax y resolución. Y el hecho de que esta historia esté atravesada no es por casualidad. No es que el evangelista Marcos estaba escribiendo acerca de Jairo y se acordó que no había mencionado a la mujer del flujo de sangre y la metió ahí y ya después continuó con el relato. Esto tiene un propósito y ese es el propósito que vamos a ver en esta noche. En esta historia tenemos dos personajes, aparte de Jesús obviamente. Tenemos a Jairo, un principal de la sinagoga, de las personas más importantes en el pueblo, con siervos que le servían, valga la redundancia. Una persona en alta estima, puesto que era parte de ese cuerpo eclesiástico de la religión judía. Y por otro lado tenemos a una mujer con flujo de sangre desde hace 12 años. Son dos polos completamente opuestos. Tenemos a la persona admirada con una posición de privilegio y por otro lado la persona rechazada, humillada y despreciada. Sin embargo, el Señor muestra misericordia para los dos, porque nuestro Dios no hace acepción de personas. Y no hay nadie que esté tan contaminado que no pueda ser limpiado si llega y se presenta delante del Señor con un corazón contrito y humillado. Vamos a el libro de Levítico, capítulo 15, para entender un poco mejor el contexto social bajo el cual vivía esta mujer.
¿Y por qué era que su sufrimiento era tan grande? Levítico capítulo 15, empezando en el versículo 19. Dice así la palabra del Señor: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos y se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare, será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere, todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Vean la situación tan complicada que tenían que pasar las mujeres que tenían su flujo. Una situación natural que estaba limitada en el pueblo por una cuestión de higiene. La mujer, cuando tenía flujo de sangre, iba a ser inmunda mientras durara ese periodo de tiempo. Y no solo ella iba a ser inmunda, sino que cualquier cosa que ella tocare iba a ser inmunda. Y lo peor que le podía pasar a una mujer, lo vemos en el versículo 25. Si la mujer siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. El evangelista nos dice que esta mujer tuvo un flujo de sangre por 12 años. Esta mujer era legalmente inmunda durante 12 años. ¿Y qué implicaba ser inmunda en este contexto? Como lo leímos aquí en Levítico, nadie se podía acercar a ella. Las cosas que ella tocara, sobre las que se sentara, aún la cama en donde dormía, nadie las podía tocar. A esta mujer su familia la tuvo que abandonar en algún momento. Nadie la iba a querer recibir, porque cualquier cosa que tocara en esa casa iba a ser inmunda. Y esta mujer llevaba 12 años en esa condición. Por un lado tenemos a Jairo, una persona en alta estima, principal de la sinagoga, alabado por los judíos. Y por otro lado, una mujer que llevaba 12 años siendo legalmente inmunda, apartada por completo de la sociedad, de su familia, apartada de la adoración de Dios, incapacitada de presentar sacrificios al Señor. Dos polos completamente opuestos, pero con ambos nuestro Señor mostró misericordia. Vamos a ver el conflicto que se presenta en esta porción de Marcos 5. Jairo se presenta delante del Señor, le comenta que su hija está enferma y le pide que por favor la sane. Y así como en el relato de Jairo interrumpe el relato de la mujer, en la obra del milagro a la hija de Jairo interrumpe también la mujer. Y este conflicto lo podemos ver en 2 vías, desde la perspectiva de Jairo y desde la perspectiva de la mujer. Vamos a verlo primero desde la perspectiva de Jairo. Él llega siendo la figura social que era, con la autoridad que tenía, y se presenta delante del Señor y le pide que por favor sane a su hija. El Señor accede y va a su casa. Y vean lo que dice el versículo 25. Y esto se ha repetido varias veces, pero cuando haya un pero en la Biblia,
pongámosle atención, porque generalmente son de gran importancia. Versículo 24 dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años. Jairo ya va para su casa con el Señor. Su hija va a ser sanada. Pero aparece una mujer desechada, inmunda. Vamos a ver más adelante que seguramente ya era pobre. E interfiere para que Jesús vaya a sanar a su hija. ¿Cómo se podría sentir Jairo en ese momento? Sabiendo que su hija estaba muriendo y que el único que la podía salvar se estaba deteniendo a atender a una mujer, que todos entendemos el rol que tenía la mujer dentro de esta sociedad. Y no solo era una mujer que tenía flujo de sangre. No solo era una mujer con flujo de sangre, sino que tenía este flujo de sangre desde hace 12 años. Para Jairo, esta mujer no era digna de hablar con el Señor. No era digna de que el Señor la mirara y la atendiera, ni siquiera de que le hablara. Jairo, siendo principal de la sinagoga, se sentía con toda la autoridad de poder hablar frente a frente con Jesús. Pero lo que Jairo no sabía es que él era igual de indigno que esta mujer, porque la escritura es muy clara de que no hay justo ni aun uno. Y tanto Jairo como la mujer eran pecadores que necesitaban perdón. La diferencia era que la mujer lo entendió primero que Jairo. La mujer estaba desesperada y entendía su situación de esta manera. Sabía que no tenía ninguna alternativa más que recurrir al Maestro, al Mesías. Para Jairo su situación era más urgente, era más importante. Esa mujer llevaba 12 años con flujo de sangre, ya no se iba a sanar. El texto nos dice que había invertido muchísimo dinero en médicos. Seguramente ya nada se podía hacer. Para Jairo su situación era más urgente. Él vio esta interrupción como un obstáculo para que el Señor realizara su milagro. Y este clímax llega a su punto más álgido cuando en el versículo 35 el Señor, después de sanar a esta mujer, y ya nos vamos a detener un poco más en la historia de la mujer, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Jairo había corrido para llegar a Jesús. Jesús había accedido a ayudarle, pero una mujer inmunda se interpuso en su camino y causó que su hija muriera. Esto para Jairo debió ser un golpe evidentemente emocional por la pérdida de su hija, pero también un golpe a su ego. ¿Cómo es posible que yo, siendo un principal de la sinagoga, me tenga que quedar quieto mientras Jesús atiende a una mujer inmunda desde hace 12 años? Jairo no podía entender en su mente cómo el Señor podía compadecerse de esta mujer, cómo podía dedicarle más tiempo a ella que a él. Pero como les decía, Jairo no entendía que él era igual de indigno que ella, que él no tenía ninguna autoridad para poder hablar cara a cara con el Señor, el creador de los cielos y la tierra. Y lo tuvo que entender a la fuerza. ¿Cuál es el conflicto desde la perspectiva de la mujer? Ya hablamos de su condición social. Llevaba 12 años siendo legalmente inmunda, incapaz de juntarse con nadie, rechazada por su familia y por el pueblo, incapacitada de prestar su adoración al Señor en el templo, marginada por completo. Pero esta mujer entendió su necesidad. Y esta mujer se dio cuenta que ya no tenía nada más que hacer. La escritura nos dice que esta mujer gastó mucho dinero y la palabra específica es sufrió de muchos médicos. Lo que esto nos indica es que lo más probable es que esta mujer fuera estafada por estos médicos, quienes le cobraban una cantidad exagerada de dinero y al final no la atendían. Porque ¿por qué habría de atender un médico a una persona inmunda? Para hacerse él inmundo, para contaminar el lugar en donde sea que la atendía. Esa mujer había sufrido muchísimo. Es interesante que de esta mujer no se nos diga el nombre. El evangelista nos la quiere pintar como lo que era.
como un cero a la izquierda en la sociedad, como un anónimo. Mientras Jairo se paseaba alardeando de su posición, una mujer anónima había sufrido durante 12 años el rechazo social. Ella entendió que sus propios esfuerzos no la iban a salvar. Más que nadie entendía que ni todo el dinero del mundo iba a ser capaz de curar su condición. Y entendió que solo se necesitaba un poco de fe. Y la actitud de esta mujer es completamente contraria a la de Jairo. Jairo le dice al Señor que lo acompañe a su casa para poder que su hija sea sana. Pero en la Escritura tenemos varios relatos de personas que fueron sanas, Jesús estando muy lejos de allí. El hijo del centurión, por ejemplo. El centurión se acerca al Señor y le dice: no vengas conmigo, tan solo di la palabra y ella será sana. El centurión tuvo la misma fe que la mujer. La mujer no quería hablar con Jesús, entendía que no necesitaba que Jesús se detuviera. Ella entendió: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y esto no es porque el manto tuviera propiedades mágicas y pudiera sanar a una persona. Entendamos el contexto en el que estaba esta mujer. No se podía acercar a nadie. Todo lo que tocare y todos los que la tocaren iban a ser inmundos. Y esta mujer está en medio de una gran multitud de personas, arriesgándose a que fuera castigada por semejante imprudencia. El versículo 24 nos dice que a Jesús lo apretaba una gran multitud. Y en medio de esa multitud, una mujer inmunda, rechazada, marginada, tiene la suficiente fe para decir: si tan solo tocare su manto, seré salva. Esto es un contraste gigantesco entre Jairo y esta mujer. Jairo quería que Jesús estuviera a la par de su hija, porque él entendía que solo así iba a poder ser sana, mientras la mujer sabía que solo tocando el borde de su manto ella iba a ser salva. Esta mujer se predicó a sí misma, reforzó su fe constantemente, a pesar de la multitud que la estrujaba y estrujaba al maestro, a pesar de que seguramente la multitud la estaba increpando. Muy posiblemente a esta mujer ahí en esa multitud fue gritada, las personas se apartaban de ella, pero ella siguió adelante sabiendo que solo el Señor la podía librar de su situación, si tan solo tocare su manto. Eso es fe, es dar ese paso, es reconocer que yo no puedo hacer nada, que yo no tengo nada para darle al Señor, no tengo ningún mérito que presentar delante de Él para que Él me vea y muestre misericordia. Lo único que yo puedo hacer es presentarme ante Él con un corazón humilde, reconociendo mi situación. Y el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Y esta mujer es un ejemplo de esto. El clímax de esta historia, como les decía, es que después de que la mujer es sanada, le llegan a avisar, mientras él aún hablaba, inmediatamente la mujer es sanada, se le avisa a Jairo que su hija había muerto. Pero Jesús, sabiendo lo que acababa de pasar con esta mujer, le dice: no temas, cree solamente. ¿Qué fue lo que hizo la mujer? Creyó solamente. Esta mujer no tenía ninguna evidencia tangible de que tocando el manto de Jesús iba a ser salva. ¿Qué es un manto a la par de muchos médicos? ¿Qué es un manto a la par de una enfermedad de 12 años? ¿Qué es un manto a la par del desprecio de la sociedad, del abandono de su familia? Esta mujer creyó solamente, porque lo importante no era el manto, sino el que lo portaba. Y él que portaba ese manto mostró misericordia con ella. Le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. E inmediatamente después le dice a Jairo: ten fe, cree solamente. Esto fue un ejercicio de paciencia para Jairo. Había sido un ejercicio de paciencia para la mujer, por supuesto. 12 años tuvo que esperar para poder ser salva. Y Jairo se queja por 5 minutos. Esta mujer estuvo 12 años sufriendo en carne propia
y Jairo se queja por tener que esperar 5 minutos. Nosotros somos así muchas veces. No vemos la enorme cantidad de bendiciones que tenemos en nuestra vida. Nos enfocamos en una situación minúscula que nos está afectando. No vemos que hay otras personas que están sufriendo muchísimo más que nosotros y que nosotros nos estamos quejando por algo tan insignificante como 5 minutos comparados con 12 años. El Señor llega pues a la casa de Jairo. Jairo cree, solamente cree, porque todas las personas que estaban junto a él ya no creían. Cuando le dan la noticia a Jairo le dicen: no molesten más al maestro. ¿Para qué? Ya se murió. Cuando Jesús llega a la casa y dice: la niña no está muerta, solamente duerme, las personas se burlaban de él. Pero Jairo creyó solamente y su hija fue resucitada. Y esta es la resolución de nuestro conflicto. Y como les decía, el argumento de esta predicación es que Dios controla lo incontrolable. Dios controló a los demonios, Dios controló la enfermedad y Dios controló la muerte. Y Dios controla a los demonios, controla la enfermedad y controla la muerte. Hay un dato que no sé si algunos se habían puesto a pensar en algún momento. ¿Cuántos años padeció la mujer el flujo de sangre? ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? No hay coincidencias. Jairo había disfrutado 12 años a su hija sana. Había disfrutado 12 años de ser uno de los principales en la adoración a Jehová en el templo, mientras la mujer había sufrido 12 años con una enfermedad que la hacía inmunda y la apartaba de toda comunión, tanto con Dios como con el pueblo. Jairo era incapaz de ver el dolor de la otra persona, pero a través de estos 12 años vemos las vidas completamente diferentes. 12 años tenía la hija de Jairo. 12 años Jairo tuvo el privilegio de ver crecer a su hija, de compartir con ella. Y se está quejando porque el Señor se está deteniendo a ayudar a una persona que lleva 12 años sufriendo de una manera incalculable. Nuestro Señor no hace acepción de personas. Y a pesar de que Jairo había disfrutado 12 años con su hija, el Señor muestra misericordia y se la devuelve. Y a pesar de que la mujer llevaba 12 años haciendo esfuerzos sin fruto para ser sana, el Señor muestra misericordia y la sana. Ambos con vidas y contextos completamente diferentes, pero ambos con una cosa en común: cree solamente. Y lo mismo sucede hoy en día. Hay creyentes que vienen de un contexto muy favorable. Quizá nacieron en una casa muy bien acomodada económicamente. Quizás vienen a la iglesia desde pequeños y en su comportamiento, por la bendición de Dios, nunca se han tenido que ver involucrados en pecados muy fuertes que puedan destruir su vida. Han sido preservados por Dios y por la guía de sus padres de situaciones muy complejas. Han servido en algún ministerio desde pequeños. Sirven en múltiples ministerios. Tienen un trabajo estable. Tienen una familia estable. Pero todas esas cosas son basura frente al Señor, porque nuestra condición pecaminosa está presente delante de Él. Y eso no lo podemos ocultar. Todos somos pecadores. Y esa persona con una familia estable, con una niñez estable, es igual de pecadora. Y cuando esta persona llega a los pies de Cristo, no lo hace por sus méritos, no lo hace por estar en la iglesia desde pequeño, no lo hace por servir al Señor desde que tiene uso de razón. Lo hace porque entendió que él era indigno y necesitaba de un Salvador. Hay creyentes cuya condición y contexto son muy lamentables. Vienen de hogares disfuncionales, de vicios, de pecados muy profundos que han causado heridas muy graves en sus vidas y quizá en las vidas de otras personas. Personas que rechazaban a Dios, que se mofaban de Él. Pero esas personas no son menos dignas que yo, porque ambos somos igual de pecadores delante de Dios. Y el Señor, si ambas personas son salvas, mostró la misma misericordia para los dos. Porque para el Señor lo único que importa es: cree solamente. Eso es lo que se nos pide. No importa nuestro contexto social, cultural, espiritual. No importa de dónde seamos. Importa qué vamos a hacer
ante la orden del Señor de creer solamente. También aprendemos a la luz de esta historia que mi situación no es la única que importa, que hay otras personas que tienen situaciones que quizás yo no conozco y necesitan desesperadamente la ayuda del Señor. Y si yo le estoy pidiendo por algo al Señor y Él en su sabiduría decide que yo tenga que esperar con tal de que otro tenga la bendición, yo no debo desanimarme, no debo desalentarme, no debo enojarme contra el otro hermano, muchísimo menos contra Dios. Porque así como Él ha mostrado gracia conmigo, también la puede mostrar con quien Él quiera. A quien Él quiere, Él muestra su misericordia. Y yo, en vez de enojarme con esta otra persona que fue objeto de su misericordia, debería regocijarme de que yo, siendo tan indigno como soy, en algún momento también lo fui. Su compasión alcanza a todos. A veces solo hace falta reconocer que no puedo. El mundo de hoy le dice a la gente: usted puede, siga adelante, esfuércese. Y si se vuelve a caer, no importa, levántese, siga, usted puede. Usted puede. Eso era lo que entendía Jairo. Yo puedo porque yo soy Jairo, el principal de la sinagoga. ¿Por qué el Señor no habría de atenderme a mí, Jairo, el principal de la sinagoga? A veces solo hace falta reconocer que no podemos. La mujer entendió perfectamente que ella no podía. Llevaba 12 años dándose cuenta que no podía. Y se predicó a sí misma: si tan solo tocare su manto, seré salva. No le importó la situación en la que estaba, no le importó el desprecio que pudiera sufrir, no le importó lo que esa gran multitud pudiera decir, ni siquiera le importó lo que Jesús le pudiera decir. Jesús tenía toda la autoridad legal de volverse a esa mujer e increparla y juzgarla porque estaba yendo en contra de la ley. Jesús perfectamente pudo haber visto a esa mujer e ignorarla y seguir su camino hacia la casa de Jairo. Tenía toda la autoridad legal de hacerlo. Pero nuestro Señor pasó la miseria de esta mujer por su corazón y le mostró misericordia. Y también pasó la miseria de Jairo, miseria que quizá él no veía en un inicio, pero también la pasó por su corazón y mostró misericordia para con su hija. Dios controla lo incontrolable. Y en esta época en la que estamos a puertas de las elecciones, que pudiéramos pensar que nosotros controlamos quién va a quedar en el poder, pero no es así. El libro de Romanos dice que Dios es quien pone a los gobernantes. Podríamos pensar que somos los que controlamos hacia dónde va el país. Quizá los más jóvenes se nos ha dicho una y otra vez que nosotros somos el futuro del país, que depende de nosotros si este país crece o mengua. Estamos en medio de guerras y rumores de guerra. Estamos en medio de un virus, de una enfermedad que nadie ha podido encontrarle una cura definitiva. Pero el Señor controla lo incontrolable. ¿Y qué es lo que Él nos pide? Él no pide que nos apoyemos en nuestro esfuerzo. Él no pide que sigamos y nos dice que nosotros podemos. Dios nos dice: ríndete, cree solamente. Y eso es lo que tenemos que hacer. El caballo se alista para la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Como veíamos en la mañana, David se presentó en el nombre de Jehová a combatir con Goliat. Entendió que él no lo podía vencer, así como tampoco podía vencer al león o al oso. Mientras todo el pueblo, al ver la dificultad, huyó, David entendió que él no podía, pero había alguien que sí. Y creyó solamente. ¿Qué le garantizaba a David que podía matar a Goliat con una piedra? Un guerrero experto con una armadura gigantesca que posiblemente lo triplicaba en tamaño. David no tenía ninguna certeza, ninguna evidencia tangible para decir que podía matar a Goliat con una piedra. Pero él creyó solamente. Y Dios estuvo con David en esa victoria. En las situaciones difíciles de nuestra vida, dejemos de esforzarnos con nuestras propias fuerzas. Dejemos de querer que todo esté bajo nuestro control. Hay cosas que no podemos controlar, pero Dios controla lo incontrolable. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este texto que nos has permitido estudiar esta noche, Señor.
Muchas gracias porque tú no haces acepción de personas, sino que a quien quieres muestras tu misericordia, Señor. Y gracias porque si estamos aquí es porque tú has mostrado tu misericordia para con nosotros. Porque en medio de nuestra miseria, tú te has mostrado benevolente y compasivo para con nosotros. Porque a pesar de que vengamos de un contexto favorable, de alta estima en medio de la sociedad o la iglesia, o que vengamos de un contexto de dolor, de pecado, de vicios, si hoy podemos decir que somos tus hijos es porque nos mostraste tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú controlas lo incontrolable, porque ni siquiera la muerte fue capaz de detenerte. Y como cantábamos ahora, Señor, precisamente porque la muerte no te detuvo, tenemos la certeza de que tú vas a volver por nosotros y que la muerte tampoco nos va a detener a nosotros. Y lo único que tenemos que hacer, Señor, lo mismo que hizo Jairo, lo mismo que hizo la mujer, creamos, debemos creer solamente. Danos esa fe, Señor, para poder creer que tú estás en control en cada situación de nuestra vida. Que nuestra oración no sea que tomes el control de las situaciones, porque ya lo tienes. Que nuestra oración sea que nos ayudes a descansar en que ya tienes el control. Ahora que se aproximan las elecciones en nuestro país, ayúdanos a descansar en que tú estás en control. En este momento en el cual hay guerra en el mundo, ayúdanos a descansar en que tú estás en control. En las situaciones diversas de nuestra vida, ayúdanos a descansar en que tú estás en control y que nosotros no tenemos que hacer nada, solamente rendirnos y creer en ti, Señor. Muchas gracias por este tiempo. Te pido que esto que hemos aprendido, Señor, pueda ser útil para nuestra vida, para fortalecernos y ayudarnos en las luchas que vengan. Te pido, Señor, que nos guardes también en el regreso a nuestros hogares y en el inicio de esta semana. Todo lo pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.